Las noticias My Little Pony presenta El Lado Informativo, el podcast de las noticias My Little Pony. Este es un espacio en donde hablaremos sobre temas relacionados a la franquicia de My Little Pony y algunas informaciones de la actualidad de lo que pasa en nuestro fandom. Donde aquí te escuchamos, informando con nosotros. Aquí comienza El Lado Informativo. Una producción de Fuerza Informativa Ecuestria y GN Pacífico Digital. Comenzamos. Amigos de toda la cadena de Noticias P, ¿cómo andan? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches que nos sintonice en cualquier parte del mundo. Y sí, bienvenidos acompañándolos, solo que es nada más y nada menos que el último lado informativo correspondiendo al último semana de febrero. Bueno, los carnavales ha terminado, las clases vuelven a ser como antes y por supuesto las actividades y continúa de las cancelaciones apenas continúan generando más escándalos. Y por supuesto, como verán, también en mes de marzo no sabemos qué novedades nos trae, pero febrero no estamos viviendo por un clima, o mejor dicho, suceso que jamás hemos visto. Pero lo comentaré un poquito a detalle del tema que vamos a hablar más adelante. Les hablo aquí, tengo transgresor correspondiéndose a la fecha. Y bueno, acompañados en esta edición más del lado informativo, el podcast que vamos a tocar todo lo que pasa en los fandom en el último momento, las noticias que lo que pasa y por supuesto que nosotros también enfrentamos a lo que es la cruda realidad que está viviendo entre nuestra gente, escuchando las verdades y escuchando las voces de lo que nos preocupa a nuestro sentir como humanos y como fandoms también apoyarnos por razones ya dichas. Y bueno, para arrancar completamente este episodio correspondiéndose a la fecha, relativamente hablando, no quise obviamente detallar un poquito, pero es un tema que obviamente durante todo el mes de febrero, y no me refiero que voy a tocar con respecto a lo que tiene que ver con las últimas novedades como convenciones y por supuesto lo último en mercancías, ya que honestamente Hasbro está teniendo algo que mucho más que replicarlos, pero sí tiene algo mucho más que decirles. Pero el día de hoy que obviamente quiero tocar un poquito al respecto, y es un país que a mi consideración está viviendo en la peor situación que jamás hemos visto. Y si bien tocar obviamente que es uno de los temas que es algo fuerte, pero al menos voy a ser un poco más comprensible lo que puedo hacer, pues si ustedes obviamente que viven en las orillas o en un epicentro más alto, pues esto lo que vamos a tocar respecto es el día de hoy, el tema de esta semana es nada más y nada menos Turquía. Y me pregunto es, ¿por qué Turquía? Eso lo vamos a averiguar en estos momentos. Bueno, pero volviendo a este mismo énfasis es, ¿por qué tenemos que ir viviendo sobre las orillas del mar o algún epicentro que tenga que ver con montañas? Según algunos geólogos me afirmaba que una de las razones que estamos viviendo más allá no solo porque estamos vacacionando o por lo mayor de los casos viviendo en una isla más pequeña igual que las Canarias, sino también una cosa que a nosotros no hemos tocado ni mucho menos, lidiando con una situación muy meta particular, que esto generó más pérdidas humanas que pérdidas económicas. Estoy hablando acerca de lo que significó para mí el tema de la sismología. ¿Y por qué digo la sismología? Tiene que ver con los estudios relacionados a los terremotos. Y como verán, Turquía es una de las naciones que ha tenido mucha potencialidad, siendo el único país más atrayente cuando fue históricamente hablando, pero con el tiempo ya era muy querido y por supuesto poco odiado por razones ya dichas en asuntos metapolíticos. Pero el punto es de que Turquía no está pasando un momento más estable como muchos creían, pero hoy está viviendo una de las tragedias más grandes en la historia moderna. Estamos hablando de varias escalas según el estudio de la geología por parte de obviamente las medidas de Richter, desde un 5.0 hasta más o menos un 8.0, lo que nos indica que tiene que ver con las escalas, y muchas de ellas tienen que ver que muchos edificios, algunas casas, pérdidas agrícolas, etcétera,
pero la mayoría pérdidas materiales así como pérdidas humanas y vitales, esto incluyendo animales también. Pues los sismos que ha ocurrido en Turquía, desde Estambul hasta la capital Ankara, seguido hasta llegar hasta el sur del Mediterráneo, pues no está teniendo un pésimo momento, pero también sacudió en todo el mar Mediterráneo, esto incluyendo algunos territorios como en Grecia, en Chipre del Norte, Siria, Líbano, Israel y por supuesto la parte del canal de Suez, donde obviamente se encuentra el lado egipcio, además de algunos vecinos de Palestina. Y la verdad, obviamente, de que lo que opino respecto de este acontecimiento, pues es casi mucho parecido a otros sismos que viven todo de forma constante que hacía en México, o más trágicas que ocurrió el 31 de mayo allá en Perú por la lejana década de los años 70. Y obviamente es un aluvión, claro. Eso lo voy a tocar un poquito posiblemente en la siguiente ocasión, hablando respecto de este acontecimiento particular. Y si quieren ver más de detalles, solo vayan en el último directo de la cornisa que hice anteriormente al respecto de aquel acontecido 31 de mayo. Pero eso lo tocaré el siguiente tema. Pero el punto es que tocar Turquía es una de las razones ya obvias que obviamente que está viviendo una peor situación. Como dije, las escalas de Richter cada vez aumenta la presión, sobre todo en las partes de la tierra, que cada vez el Mediterráneo sigue y sigue sacudiéndolos. Podemos decir que durante los siguientes días o siguientes semanas habrá temblores en algunos lugares, sobre todo en la parte de Anatolia, y eso relativamente posiblemente afecte a varias ciudades, algunas prefecturas y por supuesto, ¿qué opinaría al respecto la máxima autoridad, es decir, el máximo gobernante turco? Si sabemos de que Turquía, en vez de obviamente ayudar con la causa, últimamente los turcos no solo son beneficiosos con temas turcos, sobre todo en las novelas, también tiene que ver con el casos de impunidad y corrupción que, a mi opinión, sí exactamente este país está viviendo en una columna llena de estafas, mayoría proveniente de redes sociales, y yo no comprendo cuál es la razón por qué les estafan cuando se trata obviamente de la época de un desastre natural que ellos viven hoy en día. Si no fuese por ese acontecimiento que ocurrió a mediadas semanas de febrero, incluyendo que estamos lidiando para inicios de marzo, pues van a continuar haciéndolo, y hasta el momento de las escalas, más de 55,000 hasta el momento de esta emisión, más de casi 55,000 personas han perdido la vida y más de danificaciones en cuanto a edificios y casas en varias poblaciones turcas. Y esto todavía apenas es la punta del iceberg. Aparentemente varias cancillerías de todo el mundo se reúnen en una de las poblaciones más cercanas al mar Mediterráneo. Cabe resaltar que antes de la llegada de las embajadas o cualquier cancillería a lo que es allá en Turquía, pues el mar Mediterráneo pues está poco a poco alejándolos, y no he visto que ese tipo de fenómeno, que uno de los mares más grandes del planeta poco a poco esté medio secándose tras este tipo de réplica. Para ser específicos, el mar Mediterráneo cada vez está haciendo retroceder más y más, y algunos territorios van a quedar con pura arena, y no hemos visto ese tipo de acontecimiento que jamás hemos presenciado. Y eso, si no afecta por las aguas, por la tierra es aún peor. Y también, a pesar de tantas pérdidas, las clases se quedan suspendidas. La liga también pasa lo mismo, o cualquier actividad televisiva tampoco no están lidiando con ese mismo momento. Incluso la cultura occidental tampoco no se queda atrás. Si siguen así con el tema de la invasión de Ucrania, no van a quedarse completamente a los brazos cruzados. Primero tienen que ayudar más el labor más humano, que en vez de enfrentarse entre potencias solo por quitar un territorio tras lo ocurrido justamente de forma muy coincidentemente todo lo que estamos pasando ese mismo año. Y apenas la guerra con Rusia y Ucrania llevan casi un año, durante que muchos nos quedamos completamente aterrados sobre esta situación. Incluso llevaríamos obviamente a una amenaza de una guerra nuclear. Hasta la fecha de la misma,
y diciéndome dónde se encuentran al momento los sobrevivientes luego de estos dos catástrofes. Si esto afecta en Turquía, los hermanos sirios y pocos chipriotas también los afectaron. Mejor dicho, no chipriotas porque existe Chipre del Norte, por obvias razones ya étnicas y geopolíticas, claro. Pero los lugares donde más afectados terremotos según ocurrieron fueron las ciudades de Erkinosu y Gaziantepec, así como también hay refugiados que se encuentran en el poblado llamado Kahramanmaraş, así como también se encuentran otras poblaciones como Adana, Alejandría y la parte de Antioquía, cercanos al al ingreso del mar, y algunos pueblos sirios como es la ciudad de Arepo, un poco más cercano a tan solo kilómetros de la capital de Damasco. Y eso sí, porque como dijimos, no, 2 o 3 o más países afectados por este catástrofe no terminaría aquí. Incluso cuando es la época de invierno, según mencionan, muchos rescatistas de diferentes cancillerías intentaron llegar al lugar, sobre todo en los escombros. Algunos tuvieron que percatar de este acontecimiento y debo decir de forma muy honesta, esto ya es demasiado muy complicado, ya que muchos afirman que este es uno de los rescates más complicados y mucho menos ya un poco invertidos. A su vez, del mismo modo, como es invierno, como acabo de mencionar, las causas también, muchos sobrevivientes apuesto por el momento ya tenían lo que es la hipotermia, y esto causaría muchísimos resfríos a lo largo de estos días, sobre todo porque el costo es bastante tan alto, incluso no pudieron cobrarles, según obviamente por parte de la canciller estadounidense, ya que el sismo de Turquía se convierte en el 4º lugar detrás de los 3 mejores según las escalas a nivel mundial a lo largo de estas historias, que son de la siguiente manera. Y esto no terminaría aquí. Como dijimos en la punta del iceberg, los temas de terremotos cada vez ya se han vuelto obviamente un tema bastante ya llamativo en los últimos tiempos. Lidiar con esta problemática y sobre todo con esos desastres no terminaría aquí, ya que luego de este decreto el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha promulgado que obviamente tras todos los acontecidos ha dado a conocer que será un mes, una semana, más o menos según específicamente, que todo el país, toda actividad económica, toda actividad política y social queda completamente suspendidas por ese tipo de razón. Por lo tanto, así como lo deportivo, lo televisivo, también lo cultural, queda completamente canceladas, ni mucho menos a futuras actividades turísticas. Es por eso que ningún territorio no podrá acercar las zonas sísmicas de cierta razón o de cierta circunstancia, y eso lo declaró el propio presidente de Turquía, que como es Recep Erdogan. Y ese manejo ha costado alrededor de más de 10 provincias, 2 de Siria y el resto de Turquía, así como se entiende en algunos lugares como la ciudad de Famagusta en Chipre, tanto así que estos todavía apenas comienza lo que significó el desastre. Y las cifras son tan incalculables que obviamente para refugiados todavía tienen que llegar, no sé, a otros territorios europeos más cercanos como Grecia, Bulgaria, o mayores casos que se muden a otros un poquito más lejanos como Egipto o Libia. Pero la mayoría quieren cruzar por Grecia porque ahí sea un refugio antisísmico, cosa que es bastante complicado lidiar con este tipo de control fronterizo. Pero les dará obviamente para que encuentren nueva vida aquí y allá. Imagínense si Estambul caería, obviamente, no sé, que si Constantinopla, así lo llaman de forma antigua, Constantinopla, pues temprano que tarde sea muy caída a tal grado que obviamente no solo divide en 2 religiones, sino también la propia también va a caer, tanto el lado asiático como el lado europeo. Por eso lo llaman el país o ciudad muy intercontinental, porque se limita entre 2 continentes. Y es por eso que sea posiblemente arriesgado que no va a suceder este tipo de tragedias desde 1999, que hasta el momento desconozco cómo ocurrió en 99, pero no quiero ni siquiera saber un porqué. Pero lo que estamos viviendo este año, pues apenas lo que estamos viviendo no terminaría aquí. Incluso los temas de casos de corrupción e impunidad que vive por parte de la presidencia de Erdogan no iba a terminar aquí.
ya que el costo sería en segunda cifra. ¿Sabe cuánto costaría para reparar todo el territorio turco? Pues más de 5.000 millones de dólares, equivaliendo a tan solo 100.000 millones de liras turcas. Sí, estos 100.000 podría reconstruir varios edificios y varias actividades laborales. Incluso la acusaban más porque todo lo ocurrido en el año 99 es por la ética que muchos edificios de construcción, para ser un poco más resistentes, no son tan resistentes. El problema era que muchas constructoras mayores de la dicha ciudad, en Ankara o en Estambul o cualquier parte, no ha cumplido completamente lo que dice el Estado, y es por eso que obviamente que terminan siendo más baratas, y por supuesto que evite completamente lo que es el déficit fiscal. Y eso es la razón por qué no cuidaron bien desde 1999 allá en Turquía. Ya se van Dios 20 y tantos años de esa tragedia, y ahora volvieron a hacerlo unos años en el futuro, y esas eran las consecuencias, que el gobierno turco se veía bastante afectado por tantas críticas, a tal grado que obviamente que muchos ministros poco a poco no sabían cómo lidiar este tipo de situación. Incluso la pandemia antes del sismo no se salvaría de nadie. ¿Y sabe por qué? Obviamente que el terremoto no termine aquí, porque también este mismo año 2023, más específicamente este mes de mayo, si hablamos de mayo, ya que muchas razones tienen que ver con casos de corrupción e impunidad que todos, y lo vuelvo a repetir tantas veces, que también, como dije, en mayo de 2023, para específicamente que va a haber unas próximas elecciones. Pero ¿cómo pueden hacer campaña electoral si estamos lidiando un desastre natural? Ay, no sé, como dicen, la política puede resolver los problemas, pero cuando se trata del valor humano, no saben con quién están metiéndolos. Deberían posponer, no sé, para el 2024, para el 2025, así obviamente evitaríamos este tipo de problemas, pero no el momento tan indicado que hagan eso. Pero según la fecha sería este próximo 14 de ese mes, el 14 de mayo, para todo el país, ya que partidos como lo que es el partido AKP por parte de Bülent Arınç exigieron que, a pesar de lo que no tenía este tipo de constitución, no hay posibilidad de tanta ausentidad en la guerra, pero en contra de algunos opositores. Por ejemplo, su opositor en contra sería Kemal Kılıçdaroğlu del CHP. También se dio a conocer que estos motivos se debía porque un tal Mustafa, ya que declaró que no tiene ningún poder electivo sobre el parlamento y no tenía que hacerlo. Incluso con los desastres tuvieron que hacer que obviamente que el Partido Democrático de los Pueblos, el AKP, descubrió que debido por intentar hacer un golpe de estado, y eso era bastantemente. En el caso de Siria, por otro lado, la presidencia de Bashar al-Assad ha dado a conocer que también tras una reunión de emergencia con ese desastre, pues todo lo que tenía que lidiarlo, sobre todo en las cercanas provincias de Alepo, pues muchos refugiados estuvieron acá y tuvieron que hacer declaratoria de forma de emergencia. Mientras que esto pasaría, muchos grupos ultra radicales por el momento tuvieron que dar alto fuego, pero al menos de forma temporal, gracias a este acontecido reciente, pues toda guerra civil de Siria y parte de Kurdistán quedaron completamente paralizadas de forma temporal hasta que resuelvan completamente los daños humanitarios de aquel sismo que ocurrieron en todo febrero de este año. Y vaya que obviamente que intentaban hacer lo posible para entregar completamente todo, absolutamente toda la ayuda que llegaron. Incluso hasta celebridades y diferentes casos de contenido también expresaron lo relativamente que este acontecimiento nunca perdona y nunca terminaría. Tanto así que tanto Erdogan como Bashar al-Assad han sido duramente criticados, sobre todo contra Estados Unidos. Y me pregunto era ¿por qué? Si ellos han tenido peores gestiones, pues el tema se debía más, según investigaban, eran por excepciones solidarias, o mejor dicho, excepciones sólidas, iba a decirlo, con esfuerzos humanitarios, ya que en primer lugar, luego de acontecidos los terremotos, la ONU también ha sido criticada por su politización
a tal grado que obviamente que zonas que tuvieron que ir tanto Erdogan como Assad, muchos ciudadanos estaban en contra debido por ser tan manipulados. Y eso sí, porque algunos ejércitos resistentes de forma regional iban a continuar haciendo peleas en contra de algunos grupos terroristas. Sin embargo, no están bastante ciertos si van a continuar o no, pero van a declarar posiblemente alto fuego a las armas, porque este es un hecho bastante lamentable, porque si destruyó un país y se hace otra guerra, deberían estar obviamente conocer la verdadera realidad que nosotros no hemos lidiado. Es por eso la ayuda internacional llegó a diferentes países a tal grado que nos ayudaron lo posible en cuanto a los víveres, ropa y por supuesto algo de buena comida para afectar a varias personas, mejor dicho, que sufrieron, que están viviendo en estos momentos. Y por supuesto la India, como es su buen ayudante, llegaron toda la provisión para sobrevivir por el momento los siguientes meses. En cuanto, obviamente, como dije, el tema de las elecciones de presidentes en Turquía, debía posponerlo para el 2023, bueno, para el 2024 o 2025. Pero este año no lo creo. Y eso no se queda aquí. La Liga también llamó la atención por parte de la Unión Europea, la Liga Árabe, OTAN, la ONU y por supuesto por parte de la UNESCO, que creo que también estuvieron allá en la ciudad de Diyarbakir, creo que se llama ese lugar. Dice que uno de los atractivos turísticos, estos lugares turísticos, sobre todo una antigua fortaleza que se encuentra en esa ciudad, también fue destruida. Es por eso que intentan reconstruirla, pero tardaría años y meses en restaurarlo. Pero los objetos, como que tenía algo muy artístico, también fue muy perdida. Una verdadera pérdida humana que obviamente no termina aquí. Y hasta el momento muchos llegan así, varios medios, especialistas en médicos tipo Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras. También llegaron los que son los... sí, están también los famosas Caritas Internacional, lo conciliado por parte del Papa y por supuesto la Orden de Malta. Así como llegaron diferentes partes con el objetivo obviamente de instalar cocinas móviles y por supuesto la OSFAR, Apple TV y varias empresas, así como también la Liga de Fútbol Profesional de España también contaron que, ya que recuerdas que la Liga Española también hay jugadores turcos en la primera división. Aquellos que obviamente no estuvieron acá también van a ayudarlo. Es por eso que obviamente que los sismos no terminarían aquí. Y quiero decir mi opinión en contra del señor Erdogan. Amigo presidente Erdogan, se avegó que obviamente quieres actuar un poquito más honesto y apoyar a tu país, pero si quieres hacer una reelección o incluso en los mayores casos convertirte en un verdadero corrupto, pues haga posponer esas elecciones posiblemente para el año entrante o para el 2025. Así obviamente no quiere ser obviamente siendo el hazme reír. Por eso la gente está viviendo la peor situación. Incluso varios lugares, varias personas tuvieron que emigrar a otros territorios, iba diciendo, a otros territorios que necesitan completamente nuestra ayuda. Si usted obviamente ya debía estar desterrado, ya no haría con ese poder, y en lo mayor de los casos debería sentirse una vergüenza como una persona y no como alguien más bastante injustificado. Pero en fin, debe hacer las cosas bien. Lo mismo para el señor Assad, el presidente de Siria, que también debe ser más comprensible y dar alto fuego a las armas, sobre todo en los famosos autoconvocados autoejércitos bastante sustentable por la lucha de Kurdistán, y las fuerzas terroristas también querían hacerlo en otros territorios que no sean en la zona afectada. Y eso obviamente deberían sentirse bastante una vergüenza total, que debían cesar el alto fuego y tienen que reivindicarse más en la paz y ayudar a otros, no lidiando por quitar territorios. Si eso perdería más territorios por un desastre natural, ustedes mismos merecen esta culpabilidad. Pero sobre todo es una carga de responsabilidad, porque ayudar a reconstruir una gente tomará mucho tiempo y en mayor de los casos sería bastante difícil de creerlos, pero es una realidad que obviamente todavía no está concreta, ni mucho menos la forma de estructurarla, porque lidiar con desastres naturales, sin importa si es pequeño o tan grande que puede llegar,
ya es un hecho y una realidad que no se quita de nuestras cabezas, y sobre todo que los gobiernos no interpongan, al menos por el momento, y mucho menos que su dinero invertido de los ciudadanos, y sobre todo dentro del desastre natural, no termine convenciéndose a cualquiera. Ya es el momento obviamente de vivir abriendo los otros ojos a todos los turcos en general. Y eso debían saberlo, que se apoya a un politiquero de mierda como él. Pues lamentable decir que el tipo ya se ganó el odio, sin importar lo tan bueno o tan malo, pero tenemos que ser solidarios. Así que por parte de Noticias P, apoyarnos a Turquía como una hermandad propia, libre completamente de nuestras segregaciones o racismo, y tenemos que ser más comprensibles a la hora de apoyar a los temas de desastres naturales, incluso apoyar a nuestros hermanos sin importar el lugar donde vienes.